Bienvenido a la sexta parte de esta serie titulada Un Dios Bueno. Comenzamos el año diciendo que este va a ser un año bueno y hermoso. ¿Cuántos anhelan ese año bueno y hermoso? ¿Cuántos están entrenando el alma para vivir en ese año hermoso y bueno? Pero esta es la semana del amor y la amistad. Esta es la semana del 14 de febrero. Meditaba en Proverbios 17:17, donde encontramos: en todo tiempo ama al amigo, porque es como un hermano en tiempo de angustia. Y me recordó una de mis canciones favoritas. Este cantante no lo conoce mucha gente, no es muy conocido. Por cierto, su música es en inglés. Él le canta las cosas que nadie le canta. Por eso me gusta, porque tiene una letra tan interesante para mí. Tiene una canción donde le canta a los hombres que le guían a los diferentes lugares. Él es músico, es cantante, por lo tanto está touring. Y tiene una canción en inglés que dice, I am half the man of the man who drive me places. Soy la mitad del hombre que los hombres que me guían a lugares. Porque está hablando que él tiene este privilegio de cantar mientras este hombre que lo está guiando, posiblemente su tercer trabajo, segundo trabajo para sostener a sus hijos, a su familia. Entonces él le canta cosas que a mí me fascinan. Y él tiene una canción que se llama Old Friends, viejos amigos, Old Friends. Y la línea de esa canción que más me cautiva dice: You can make new friends, but you can't make old friends. Tú puedes hacer nuevos amigos, pero no puedes hacer viejos amigos. Piensa en eso por un momento. Tú no puedes hacer viejos amigos. En la canción él canta de aquellos con los que creció, aquellos de los que él todavía se acuerda el teléfono de memoria. Antes de que tuviéramos que grabarlo en el celular, ¿se acuerdan? Antes teníamos que memorizarnos los teléfonos. Yo tengo la bendición de tener 2 o 3 teléfonos de esos amigos, de esos old friends todavía aquí en el cerebro y no en el celular. Hay algunos nuevos amigos que los tengo grabados. Los amo también, pero los tengo en el teléfono y no sé no lo sé de memoria. Los viejos amigos conocieron. En la canción dice que conocieron a tus papás, estuvieron en el patio de tu casa, jugaste con ellos a esconder. Tú no puedes hacer viejos amigos. Y pensaba en lo valioso de esos viejos amigos y de valorarlos y de amarlos profundamente y cuidarlos y luchar por ese tipo de relaciones, porque son tan valiosas y tan escasas. Cuando pierdes un viejo amigo, no puedes volver a ser uno. Cuida a tus amigos. Y eso me llevó a pensar en aquellos amigos con los que crecí en Vista del Río Apartments. Aquellos que fueron parte de mi niñez. Aquellos con los que yo jugué a esconder, bunch, pañuelito. ¿Cómo le llaman ustedes? Bunch. Bonche, que llamaban un número, 1. Bonche. Yo jugué bonche con Omar. Omar era mi amigo inseparable en la elemental, con Julito. A Julito lo vi salir corriendo de su casa porque su mamá lo corregía tan fuertemente que lo corría a veces con la escoba. Y lo vi correr, una vez lo vi literalmente salir en calzoncillos corriendo por todo Vista del Río Apartments y la mamá detrás de él. Era mi amigo. Sin embargo, fui creciendo y esos amigos quedaron en la infancia. Hoy no son parte de aquellos que hoy llamo amigos. Los aprecio por lo que vivimos, pero no estamos cerca. Y después, en intermedia, Rafael, Ismael y Henry. Y nosotros éramos amigos inseparables. ¿Cuáles son los tuyos? Rafael, Ismael y Henry eran los míos. Yo pensé que iba a estar el resto de mi vida con esos amigos. No sé si tú pensaste lo mismo en intermedia.
mi hija está en intermedia, mi hijo también. Particularmente mi hija, cuando habla de las amistades, ella habla de esas amistades de tal forma que es como si fueran a estar con ellas por el resto de su vida. Y creo que algunas de ellas posiblemente lo harán, pero hay otras que no. Y no van a estar ahí siempre. Y me hizo pensar en aquellos amigos que han permanecido a través de mi historia. Y quiero que pienses en aquellos amigos que han permanecido a través de tu historia. Aquellos que están hoy, aquellos que cautivan tu vida, aquellos por los cuales agradeces a Dios, oras. Dice, Señor, gracias porque pude conocer a este amigo o esta amiga. En mi caso, cuando los miro, y la mayoría de los que han permanecido, ha sido dentro del contexto del Evangelio. Estos amigos que, según Proverbios, se convierten en hermanos. En mi caso, todos los que han permanecido a ese nivel son amigos que los he conocido dentro del contexto del Evangelio. Y con eso quiero decir que han sido personas que han sido amados por Jesús y que han amado de esa misma forma. Que me han amado de la forma en la que Jesús los amó. Son los amigos que más profundamente han impactado mi vida y tienen una característica, tienen una cualidad que se repite en esos amigos que permanecen, y es que de alguna forma yo he podido ver que ellos se sacrifican por mi amistad, que se sacrifican, o que ambos nos hemos sacrificado en momentos. Yo he sido en algunos casos el que se sacrifica o esa persona se ha sacrificado, pero nos une el sacrificio. Fíjense qué interesante, aquellos que son verdaderos amigos, la característica que se repite es que se sacrifican. Esta mañana a las 6 a.m. salimos de nuestra casa para poder estar aquí con ustedes, y en el camino estaba pensando en el mensaje, y entre dormido y despierto, porque fue así, Cristina estaba guiando, esquivó un pequeño roto de esos que hay en la ruta del sur, y me levantó drásticamente. Y yo no sé cómo estaba pensando en el mensaje, y le balbuceo y le digo, Cristina. Cristina es de esas amigas que es mi esposa, pero somos amigos, se sacrifica. Yo le dije, estoy hoy un poco cansado. Ella dijo, no te preocupes, yo guío. Ella venía a servir junto a parte del equipo en el diseño, y de momento veo que está aquí cantando. Debe ser que alguien del equipo quizás no pudo, y ella dijo que sí, se sacrifica. Entonces se sacrificó guiando. Yo le hago esta pregunta medio dormido, le digo, cuando piensas en algún amigo que te ha amado, que se ha sacrificado por ti, ¿en quién piensas? Y me menciona una persona que el día de su cumpleaños, era el día de su cumpleaños, y estaba embarazada, adelantada en su embarazo, y decidió acompañar a Cristina en el primer día después de que ella dio a luz. Y se quedó una de esas noches, rompió noche con ella. Esa es la palabra. Esta amiga, siendo su cumpleaños y estando incómodamente embarazada, decidió romper noche para estar ahí. En todo tiempo ama al amigo, porque es como un hermano en tiempo de angustia. Y luego llego aquí y tengo la oportunidad de saludar y abrazar a quien yo creo que no por sangre, pero por más que sangre, es mi sobrina, y es Andrea, la hija de Jazz y Cristel. Y surge que Andrea quiere hablar conmigo. Y yo le digo, cuéntame, ¿de qué me quieres hablar? Se sienta frente a mí, estamos ahí arriba, me dice, bueno, es que yo tenía yo había planificado este año participar del campamento, y yo no estoy molesta ni nada, me dice así con las manos y todo. No estoy molesta ni nada, pero yo quiero saber por qué tú cambiaste la fecha o la edad, la edad para entrar al campamento. Porque ahora quiere decir que este año no voy a poder ir al campamento y voy a tener que esperar al año que viene. Y yo la tomo muy en serio.
Primero porque es mi sobrina, segundo porque me está confrontando frente a frente. Le doy gracias a Dios que no se fue a hablar de mí a las espaldas, sino que se sentó. Creo que está siendo bien educada. Y ella, yo le dije, Cristel, realmente, le dije, Andrea, realmente tengo que pensar para darte esta respuesta, porque yo creo que hay una razón que quiero estar seguro, que es la razón por la que lo hicimos. Así que yo realmente no tenía la respuesta. Yo no sabía ni tan siquiera que yo había mandado a cambiar la fecha, pero ella me está confrontando, así que yo quiero tratarla con ese amor. Y le digo lo siguiente, le digo, mira, voy a buscar la razón y cuando la tenga quiero regresar a donde ti y quiero hablar sobre esto. Pero quiero decirte que después de que puedas hablar con tus padres y en comunicación, yo iba por la dirección de que yo creo que tú tienes la madurez y que posiblemente pudiéramos, esa era mi línea. Ella me detuvo, literalmente me dijo, yo no quiero ningún favoritismo. ¿Cómo? Sí, dijo, no, yo no quiero que eso sea, yo no quiero ningún favoritismo. Lo que estoy pensando, me dijo, lo que estoy pensando es que no me gustaría yo ir y que mis amigas, porque ahora mis amigas tampoco van a poder, así que yo me gustaría esperar y junto con mis amigas participar del campamento. Y cuando yo escuché eso, yo pude ver algo. Yo pude ver la característica de los verdaderos amigos. Porque los verdaderos amigos se sacrifican. Yo pude ver ya que en la vida de Andrea está comenzando a ocurrir algo que nosotros experimentamos cuando conocemos a Jesús. Así que lo que veo es un discípulo en formación y en crecimiento cuando empieza a decir, no quiero hacer esto, me quiero sacrificar porque quiero hacerlo con mis amigos. En Juan 15:13, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno que pospone su campamento por sus amigos. Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, que uno entregue su vida, que uno sacrifique su vida por sus amigos. Y honestamente hay un momento en nuestras vidas, en mi vida comenzó a pasar también quizás en la edad en la que se encuentra Andrea, en la que comprendemos el amor de Dios, empezamos a comprenderlo y comenzamos lo que yo le llamo a vivir hacia afuera. Voy a explicarlo porque de ahí es que viene esto que muchas veces decimos en nuestra iglesia, que somos flechas hacia afuera. Déjame decirle de dónde viene eso. Yo creo que cuando nosotros nacemos, hay una etapa en nuestra vida donde nosotros pensamos que Dios existe para nosotros. Y esto es lo que decimos, Dios existe para mí. Y todo el tiempo estamos acercándonos a Dios bajo la idea de que Él existe para nosotros. Y esa es una etapa de nuestra formación y en nuestro crecimiento. Pero cuando nosotros empezamos a conocer a Dios de forma individual y conocemos su amor, empieza a ocurrir un cambio donde tú dices, espérate, Dios no existe para mí, yo existo para Dios. Empieza a ocurrir un cambio en la mente, esa renovación de la que habla Romanos 12, empieza a ocurrir y nos damos cuenta de que Dios nos puso aquí, nosotros existimos para Él, por lo tanto, empezamos a vivir en lugar de preguntar qué las personas me pueden dar o qué me puede dar este lugar al que yo voy o qué me va a dar mi familia o qué me va a dar la comunidad o cuando yo llegue a este grupo, qué este grupo me va a dar a mí, cuál es el beneficio para mí, y comenzamos a pensar en qué yo les voy a dar a las personas que me rodean, cómo yo voy a aportar a este círculo al cual yo voy, a este lugar, cómo con mi vida y con mi trabajo yo creo trabajo para otros, cómo yo
soy de bendición para otros, porque Dios me creó, yo existo para Él, Él me bendijo para ser de bendición, y es toda una mentalidad completamente distinta a la humanamente recibida, que es flechas hacia adentro. Y yo vi eso en el corazón de Andrea y dije, Señor, gracias, porque si eso está pasando en el corazón de Andrea, está pasando en el corazón de muchos de ustedes que quizás llegaron a esta comunidad con una realidad, con necesidades y con pensamientos, pero que han ido siendo transformados por el Evangelio. Porque eso es lo que hace el Evangelio, nos transforma y nos da un outcome, una perspectiva de vida completamente distinta, y comenzamos a vivir hacia afuera desde la generosidad. Comenzamos a ser buenos amigos, porque los buenos amigos se sacrifican. Y hablando de amigos, les voy a presentar uno de mis amigos que murió en el 2013. Creo que tenemos una foto de él. Se llama Brennan Manning. Brennan Manning, bueno, realmente no es que era amigo como que yo comía con él. Es que yo leí básicamente todos sus libros, todos los libros que pude de Brennan, los leí y siento que fuimos amigos, aunque realmente nunca lo saludé. ¿Okay? Muere en el 2013. Fue un gran autor, orador, ex sacerdote franciscano. Brennan enseñó que el amor de Dios no se gana por méritos propios, sino que es un regalo gratuito de gracia. Todo lo que ustedes puedan leer de Brennan, les aseguro que va a cautivar su corazón. Él escribió un libro llamado El Evangelio de los Andrajosos. Llegó a ser una película de Ragamuffin Gospel. Si tienen la oportunidad y quieren leer algo cautivante, les recomiendo este autor. Brennan hizo o dijo algunas de las frases que hemos repetido en esta serie, como por ejemplo, Dios te ama tal como eres, no como debería ser, porque ninguno de nosotros es como debería ser. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ese es el Dios que nosotros le servimos. Él también dijo, el mayor pecado del cristianismo de hoy es la falta de confianza en el amor de Dios. Me encanta. Y él tenía un mejor amigo llamado Ray. Ray y Brennan, bueno, que realmente no se llamaba Brennan, se llamaba Richard, crecieron juntos. Como les dije, este es el tipo de amigo con el que tú juegas a esconder, bonche, pañuelito, chico paralizado, pi frío, yo no sé cómo tú le decías. Ya me crié en tantos lugares, 17 veces nos mudamos nosotros, y cada vez que nos mudábamos yo tenía que preguntar cómo le llamaban aquí a este juego, cómo le llamaban en el otro lugar. Se me quedó esa manía, por eso les pregunto a ustedes. Él tenía este amigo, Ray. Con él fue a la escuela, literalmente a la misma escuela, vivían en la misma calle. Cuando salieron en citas, cuenta la historia que salieron en double dates. De esos amigos que hacen double dates. Se gradúan juntos, se enlistan a la misma vez en la Marina de los Estados Unidos, y ambos sirven en la misma guerra, en la guerra de Corea. Y un día están en una trinchera, y si ustedes conocen lo que es una trinchera o no, básicamente han hecho algo en el suelo, ¿verdad? Como una zanja, como un surco en el que están atrincherados protegiéndose del enemigo. Ellos están en la trinchera juntos, Richard y Ray, y están hablando acerca de su familia, lo que experimentaron. Era como una noche de nostalgia entre ellos dos mientras escuchaban los disparos y mientras había combate en vivo, cuando de repente una granada viva cae frente a ellos en la trinchera. Cuenta la historia que Ray miró la granada, miró a Brennan y se lanzó sobre la granada, entregando su vida
por su mejor amigo. Como ustedes se pueden imaginar, esto causó un impacto profundo en la vida de, en aquel momento, Richard. Y le toma un tiempo procesar el acto de amor, el acto más grande de amor que había presenciado en su vida y posiblemente el más grande que jamás presenciaría. Tanto así que él mismo cuenta que tiempo después él visita la mamá de Ray y se sienta con ella para procesar esto. Posiblemente habían pasado 2 años y él está todavía procesando lo que él vivió y lo que sucedió, como le ocurre a muchas personas que van a la guerra con mucho menos que actos como este, quedan traumatizados. Así que ustedes se pueden imaginar. Y dice que él está sentado con la mamá de Ray y que literalmente le hace una pregunta y le dice: ¿cree usted que Ray me amaba? ¿Cree usted que Ray me amaba? Y cuenta la historia que la mamá de Ray se levantó, lo miró a los ojos y le dijo: ¿qué más pudo haber hecho para demostrártelo? ¿Qué más pudo haber hecho para demostrártelo? Y él dice que eso se convirtió en un eco luego del evangelio, porque después de estos procesos él conoce a Jesús, y él luego hace la conexión entre la pregunta de la mamá de Ray con lo que él le llamó un eco de la cruz. Con Jesús, cada vez que nosotros nos preguntamos, si tú estás aquí y tú te preguntas si Dios te ama, las manos traspasadas de Jesús en la cruz te dicen: ¿qué más pude haber hecho para demostrártelo? Esas palabras quedaron grabadas en su corazón al punto de que cuando él conoce a Jesús, él quiere ser sacerdote y le dicen que él tiene que cambiarse el nombre y ponerse el nombre de un santo. Así que él dijo: bueno, el santo más grande que yo conozco se llamaba Ray Brennan, y él decidió cambiar su nombre de Richard a Brennan en nombre de su amigo. Quería cargar el nombre de aquel que había entregado todo por él. Quería cargar el nombre de aquel que le había demostrado el acto más grande de amor y de sacrificio. Entonces hoy, en esta serie, si hablamos del sacrificio como el acto de amor más grande, nosotros tenemos que hablar de la cruz. Pero no podemos comenzar en la cruz, porque la historia comienza con la razón que llevó a Jesús a ese acto de amor. Y la razón era el pecado. La semana pasada comenzamos a hablar en esta serie por primera vez de la respuesta de Dios al pecado. Y dijimos que Dios responde al pecado con amor y justicia. Que sí, Dios es un Dios bueno, que sí, Dios nos ama incondicionalmente y elige amarnos aun cuando nosotros no hemos hecho nada para merecer su amor, pero que también Dios es un Dios santo, que Él no puede coexistir con el pecado, que Él no puede ser un Dios bueno y al mismo tiempo ignorar el pecado, porque el pecado precisamente destruye su creación perfecta. Que un Dios que ignora la fuerza destructiva del pecado no sería un Dios bueno en lo absoluto. Pero como nuestro Dios es bueno y vio que el pecado nos había separado de Él y que estaba destruyendo nuestras vidas, Él decidió hacer algo muy especial, y en Filipenses capítulo 2, 5 al 8 se nos dice qué fue lo que Él hizo. Dice:
siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Esto fue algo que Él quiso hacer. ¿Cuándo ves a alguien en el poder decidiendo intencionalmente ceder su poder, ceder su comodidad? Él se despojó de su reinado eterno, de su poder ilimitado, y dice que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo le hablo a mis hijos de la obediencia, les digo que la obediencia es poder bajo control. Jesús es un ejemplo del máximo poder bajo control, de despojarse, de decidir: voy a renunciar a mi posición de privilegio y a mi posición de poder, sin obtener ningún beneficio a cambio, sin una agenda como las que estamos acostumbrados a ver, sino que lo hizo por amor. Y como decía Yasmanis, en el momento en el que hablábamos de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, él decía que nosotros como seres humanos no buscamos a Dios, sino Dios es quien busca al ser humano. Y esto es importante porque la Biblia establece que no es el ser humano quien busca a Dios, sino Dios quien busca al ser humano. Hay tanta evidencia de esto en la Escritura. Una de mis canciones favoritas dice: eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas. Se me olvidó lo que dice ahí. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una. Y triste lloró. Y dice que las 99 dejó en el aprisco, las dejó en el corral. Y por las montañas a buscarlas fue. La encontró gimiendo, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La Escritura está llena del ejemplo de un Dios que va a buscarnos cuando nosotros no podemos hacer nada para buscarlo a Él. Pero la cultura nos ha enseñado, y las demás religiones establecen, que es el hombre quien busca a Dios. Por eso a muchas personas se les hace difícil entender la cruz. Estaba leyendo sobre este tema con un autor llamado James Bryan Smith, y él tiene una hermana que se llama Vicky. Y esto me pareció curioso porque Vicky un día le confiesa, le dice: Jim, tengo que admitirlo, nunca he entendido la cruz. Siempre me ha molestado que Jesús tuviera que morir, y me ha molestado que Dios permitiera que Jesús muriera. Casi parece abuso infantil. Y realmente el caso de Vicky no es aislado. Hay muchas personas que cuando escuchan que nosotros hablamos de la belleza de la cruz, no lo pueden comprender. Porque cuando ven una escena de la cruz o ven la pasión, la película Passion, la pasión de Cristo, muchas personas no entienden cómo nosotros le llamamos a eso belleza. Y para algunas personas en su proceso, el hecho de que Dios permitiera que esto ocurriera les hace pensar y tienen preguntas si
Si Dios no pudiera haber hecho esto de otra forma, ¿por qué la cruz le parece innecesaria? Vicky le dice a su hermano, no sé, yo pienso que Dios simplemente pudiera haber perdonado al mundo o declarado el mundo perdonado o enseñado a las personas a amarse unas a otras. Y quizás tú estás aquí y eres como Vicky o como una persona que me detuvo hace como 2 años atrás en el Campus Metro en el tiempo de Semana Santa y me dijo exactamente lo mismo. Jonathan, yo todavía no entiendo esto de la cruz. ¿Por qué Jesús tenía que morir por mí? Y no tengo todo el tiempo para explicarles cómo él le contestó a su hermana Vicky o cómo yo le contesté a este amigo, pero sí fuimos a comer y recuerdo decirle que el problema principal para no entender la cruz es todavía pensar que nosotros como seres humanos podíamos recibir algún tipo de información de parte de Dios que nos hiciera mejores seres humanos y que nos hiciera amarnos los unos a los otros, que de alguna forma el ser humano tenía la posibilidad de restaurar con sus fuerzas o sus capacidades su relación con Dios. Y ese es el problema principal, porque la narrativa religiosa predominante en el mundo es que los seres humanos tienen que esforzarse para alcanzar a los dioses y así lograr obtener su favor y bendición. Por ejemplo, en el Islam, y no los quiero aburrir con esto, pero la salvación en el Islam se logra siguiendo intencionalmente los 5 pilares del Islam y en algunos casos a través de actos gloriosos de yihad. Por eso es que hay algunas personas que siguen o su religión es el Islam y son considerados extremistas. No es la mayoría, es la gran minoría, pero hay algunos extremistas dentro de el Islam que creen que si hacen un acto glorioso alcanzan la salvación. Entonces por eso es que podemos entender que hay personas que están dispuestos a ponerse bombas y ser terroristas. En el budismo, el nirvana se alcanza a través del noble octuple sendero. Aquellos que se acaban de enterar que Nirvana no solamente es una banda de rock, sino que, es como el cielo en el budismo. En el hinduismo, el moksha o el samadhi o el nirvana también se logran a medida que una persona busca niveles cada vez más altos de iluminación mediante la obediencia a las leyes espirituales. En el judaísmo, la única manera de encontrar el favor de Dios es mediante la estricta obediencia a la ley de Moisés. Pero aquí viene Jesús y hace su entrada y dice, no es el hombre quien busca a Dios, sino Dios quien busca el hombre. Jesús hizo lo que nosotros jamás podríamos hacer. Se sacrificó a sí mismo para abrirnos el camino hacia Dios. Y la narrativa de Jesús es simple. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios hizo lo que hizo en la cruz por amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la palabra clave aquí es débiles. Quiere decir que no había nada en nosotros que nos permitiera producir una justicia, que nos declarara inocentes en el juicio. No teníamos el poder ni la capacidad de alcanzar a Dios, pero Dios no era impotente para alcanzarnos. Y en el momento preciso, no hablando del momento históricamente preciso, sino cuando más lo necesitábamos, cuando más desesperanzados estábamos, Cristo murió por nosotros. El problema es que hay muchas personas que no están convencidos de su propia impotencia. No creen que necesitan a Dios para rescatarlos del pecado. No creen que el pecado los ha afectado por completo. No aceptan que su naturaleza está dañada por el pecado.
No se dan cuenta de cuánto el pecado ha corrompido su corazón. No ven la profundidad de su condición pecaminosa. No piensan que el pecado realmente los ha separado de Dios. No reconocen cuán rotos están espiritualmente. No entienden que el pecado ha afectado cada parte de su ser. No aceptan que sin Dios están espiritualmente perdidos. Como no ven eso, tratan de manejar su pecado como mejor pueden y piensan. Esto no es nuevo. Cuando Adán y Eva fallan y pecan, el Señor fue a visitarlos porque nuestro Dios es un Dios de profundas relaciones de amistad. Y Él fue a hablar con su creación como lo hacía todos los días. Y dice que después de que ellos fallaron, escucharon que Dios estaba paseándose por el jardín. Yo me pregunto si Dios estaba cantando. ¿O es que Dios caminaba por encima de las hojas y las hojas hacían? Yo no sé. La Biblia no dice, pero escucharon que Dios estaba en el jardín. Yo pienso que Él estaba cantando, pero eso se los cuento otro día. Y eso no es para que usted salga por ahí a predicar, que eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo. No hay nada malo en usar la imaginación. Cuando la Biblia guarda silencio, Dios le dio a usted la capacidad de imaginar. La Biblia es mejor que Netflix. Lo que pasa es que mucha gente no está acostumbrada a verlo. Pero cuando tú la ves y le pides al Espíritu Santo que te enseñe, te vas a sorprender. Dice que cuando ellos escucharon que su amigo llegó, tuvieron miedo y se escondieron. Se escondieron detrás de unas hojas, se cubrieron, se hicieron ropa porque ahora se sentían pecadores. Este es el primer intento de manejo del pecado. Y el pecado en nuestras vidas siempre desencadena una reacción, una progresión de culpa. Cuando nosotros cometemos pecado contra alguien, nosotros vamos a sentir culpa. Cuando alguien comete un pecado contra nosotros, nosotros vamos a recibir una herida. Y si no cogemos esa culpa y esa herida y reconocemos que necesitamos el amor incomparable de Dios para que limpie nuestro ser que está roto por el pecado y por la herida y por la vergüenza y por todo lo que eso desencadena en nosotros. Cuando no hacemos eso, nosotros nos quedamos manejando nuestro pecado pensando que no necesitamos a Dios para hacerlo y tratamos de manejarlo y cubrirlo con diferentes cosas. Algunos lo cubren buscando un título, buscando hacer una acción con sus vidas que les borre las malas acciones que cometieron. Algunos lo hacen tratando de lograr significado en algo. Algunos lo buscan a través del dinero y otros a través de una adicción. Pero la realidad es que el ser humano fue afectado por el pecado y hasta que no reconoce que necesita que su amigo lo ame y que necesita el sacrificio de la cruz, que era imposible para el hombre hacerlo, tenía que hacerlo Dios mismo. Y como ocurrió aquí en su creación que Él había establecido, era aquí mismo que tenía que restaurarse. Y como un hombre y una mujer que fueron Adán y Eva cayeron, si esto iba a ser arreglado y restaurado, tenía que ser un hombre imperfecto. Así que Él mismo se hizo hombre y fue perfecto y entregó su vida para que nosotros pudiéramos entender que no tenemos que cargar con nuestro pecado con vergüenza, sino que tenemos que dejar que su amor transforme nuestro pecado y haga una vida nueva en nosotros. Una vida de gracia que no se tiene que ocultar de la realidad de los errores que cometió. Amén, porque ninguno de nosotros aquí ha sido perfecto y todos nosotros tenemos historia de error y de horror. Necesitamos la salvación que solo podemos encontrar en aquel que nos llamó amigos y que se entregó por nosotros en la cruz. Es aquí donde este mensaje termina, porque el sacrificio de Jesús en la cruz revela que el verdadero amor se sacrifica por otros. Pablo en Romanos 5, 7, 8 dice:
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, hablando de los seres humanos, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, miren esto, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él no murió por aquellos que se arreglaron, por aquellos que se portaron bien, por aquellos que se hicieron justos. Él murió por el yo que conoció Omar, que conoció Julito, que conoció Rafi, Ismael y Henry. Él murió por el yo que buscaba su identidad en las relaciones, que buscaba su identidad en ser aceptado por los demás. El yo pecador, estoy hablando de mí. Él murió por el tú pecador, el que conocieron verdaderamente a aquellos amigos que se criaron contigo, aquellos que me vieron en Vista del Río, aquellos que te vieron crecer en tu barrio. Y la cruz nunca fue un accidente ni un plan de emergencia. Fue el plan de Dios desde el momento en el que nosotros pecamos. Fue la manera en la que Dios iba a dejarte saber para siempre cuánto te amó. Para que cuando tú te preguntaras si verdaderamente Dios te ama, tú pudieras mirar los brazos de Jesús extendidos en la cruz, diciéndote cuánto te ama. Y esto es lo curioso que dice Pablo en Filipenses, que en nosotros debe existir ese sentir que hubo también en Cristo. Y luego dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que ahora nosotros vamos a vivir sacrificando nuestras vidas. Que ahora en respuesta a ese amor nosotros vamos a ser esos amigos que sacrifican, que entregan, que nuestras vidas son hacia afuera. Será la marca de tu vida y mi vida, la marca de Jesús que dice que no hay mayor amor que este, que uno que pone su vida por sus amigos. ¿Será que tus amigos te ven y dicen, ahí hay una persona que vive para entregarse, que vive para sacrificarse? Ahora existe en nosotros, debe existir esa actitud. Cuando yo llegué con Cristina y vi que el estacionamiento estaba vacío y los colaboradores se estaban estacionando a mano derecha en el estacionamiento, yo decía, cuán difícil es para la mente humana decir, pero es que hay tanto parking vacío, pero es que hay tanto parking. Y yo he estado caminando toda la semana y yo hoy quiero parquearme cerquita. Yo quiero que ustedes sepan que yo muy orgullosamente fui y me estacioné allí al final junto con ustedes, porque nosotros estamos estacionándonos allí porque nosotros estamos exhibiendo la misma actitud que hubo en Cristo, que siendo por naturaleza Dios o teniendo una posición privilegiada. En otras palabras, tú podías estacionarte en todo el resto del parking, pero tú decidiste, tú elegiste servir. Y yo decía, ¿qué mensaje tan grande están dando los colaboradores de Mar Azul Oeste? ¿Qué mensaje tan grande están dando todos aquellos que estaban aquí temprano? Todos aquellos que mientras estamos ahora recibiendo el mensaje están invirtiendo en la vida de sus hijos. Aquellos maestros en Mar Azul Kids. Porque este es el asunto. Ninguno de nosotros tiene que hacer eso. Nadie tiene que hacerlo. Nosotros elegimos hacerlo. Ray no tenía que morir por Brennan. Él quiso hacerlo. Y como el verdadero amor se sacrifica, hay una diferencia cuando tú entiendes que Jesús no tenía que hacerlo. Dice ahí que Él se despojó, Él decidió, Él quiso. Y ese es el amor de Dios tan grande, que Él no tenía que hacerlo,
pero Él quiso hacerlo por amor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que hable directamente a nuestro corazón hoy sobre el amor que se sacrifica? Ora conmigo. Señor, te doy gracias porque hemos escuchado este mensaje y no queremos que el mensaje, Señor, solamente se quede en un mensaje. Queremos recibir lo que tengamos que recibir de Él para nuestras vidas. Queremos tomar tu palabra como lo que es palabra de Dios. Señor, queremos como iglesia tomar un momento para en esta semana de la amistad y el amor, de verdad que mirar la forma en la que nos amaste. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Esta canción que cantamos, que solo Él es digno, la primera oración de la canción, la primera, dice: un instrumento de exaltación soy. Yo nací para tu nombre levantar. Escucha eso. Lo que estás declarando es: Dios no existe para mí. Yo existo para Dios. Un instrumento de exaltación soy. Yo nací para tu nombre levantar. Y después reconoce su entrega y le dice santo y le da gracias. Y yo quisiera invitar a la iglesia a unirse a nosotros en esta canción y adorar a Dios. Y en ese ambiente de adoración, mientras cantamos, es posible que alguien aquí llegó hoy y llegó invitado, o llegó por primera vez, o quizás esta es la vez número 532 que tú asistes a este lugar. Pero hoy el ejemplo de Jesús en la cruz te ha hablado algo acerca de cómo estás viviendo tu vida. Es como si las flechas quisieran cambiar porque están hacia adentro. Y hoy puede ser un día en el que tú dices: espérate, Señor, lo tengo al revés. El Señor comienza a trabajar, empieza a cambiar ese enfoque egoísta en nosotros, en su amor. Él nos toma porque Él es el pastor que ve esa oveja que está temblando y herida, y nos toma y nos sana. ¿Será que el Señor quiere sanar a alguien hoy en este lugar? ¿Será que el Señor quiere sanar tu vida hoy? ¿Será que Él quiere sanar tu matrimonio hoy? Porque después de lo de ayer y de reírte como nunca antes, Él quiere decirte que un esposo que ama se sacrifica, que una esposa que ama se sacrifica, que un hijo que ama se sacrifica, porque el amor verdadero se sacrifica. ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Qué tal si adoramos al Señor y luego esta plataforma siempre está abierta, porque nosotros nos tenemos que ver como iglesia siempre? Lo que hacemos, el esfuerzo que hacemos todos los domingos, es porque Dios va a acercar personas que posiblemente en una respuesta va a cambiar el resto de su vida. Y queremos servirle a alguien que necesite esa oración, ese tiempo de comunidad, porque nosotros somos una iglesia que ora. Y aquí pasan cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? Vamos a cantar al Señor y la plataforma está abierta.